Hoy en UJA Investiga les acercamos a una investigación que va a posibilitar que haya tratamientos contra el cáncer más efectivos. Para ello nos acompañan José Ignacio Jiménez, bienvenido. Buenos días, gracias, Pablo. Y Cándido Gutiérrez, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo se llama, para empezar, esta investigación? Bueno, no tiene un nombre definido, pero lo que estamos investigando es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. No solamente estamos estudiando el movimiento del líquido cefalorraquídeo, sino también sus aplicaciones. En concreto, pues el proyecto del que estamos hablando ahora mismo pues está enfocado en tres objetivos principales. El primero sería entender y caracterizar los mecanismos físicos que son responsables del movimiento del líquido cefalorraquídeo en el canal espinal. El segundo sería el poder caracterizar el transporte de solutos, como medicamentos, por ejemplo, en el seno del canal espinal. Y en tercer lugar sería la aplicación de estos conocimientos a sujetos o a pacientes reales. ¿En qué momento, en qué punto se encuentra esta investigación? Pues estamos avanzando un poco en todos los frentes, la verdad, porque si bien es cierto que estamos intentando caracterizar y ya hemos recorrido un largo camino en este sentido en cuanto a los mecanismos responsables del movimiento del líquido cefalorraquídeo, también estamos haciendo estudios más técnicos y más aplicados, ya utilizando, por ejemplo, medidas de resonancia magnética en pacientes o en sujetos, en este caso, sanos. Porque para que nos entiendan nuestros oyentes y las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales, de los canales como YouTube, esta investigación va a facilitar, como decía al principio, que luego las investigaciones contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer sean más efectivos. ¿Por qué? Bueno, sí, en principio lo que se trata es de caracterizar adecuadamente el flujo dentro del espacio subaracnoideo. Lo que saben ya por trabajos iniciales, ese flujo que viene básicamente gobernado por las variaciones de presión en el cráneo, pues tiene una componente armónica, una fluctuación, es decir, las partículas fluidas fluctúan, pero luego tienen un transporte casi estacionario en un tiempo más largo. La idea es que ese transporte estacionario es lo que permite precisamente pues, que las drogas o la medicina que se inyecte para tratar el cáncer o dolor crónico, ¿no? A través de procedimientos intratecales, alcancen la posición objeto del tratamiento en un tiempo determinado. Entonces, la cuestión, lo que se pretende hacer fundamentalmente es caracterizar de alguna manera esos tiempos, es decir, el transporte o la dispersión de esa sustancia, haciendo un análisis profundo del flujo, ¿no? Entonces, como comentaba Cándido, pues ahora mismo una de las tareas que hay abiertas es precisamente el aprovechamiento de esos datos de resonancia magnética que nos permiten de alguna manera caracterizar las variaciones de velocidad o el caudal dentro del espacio subaracnoideo asociado pues, al ciclo cardíaco y al ciclo respiratorio, y precisamente con eso lo que nosotros podemos hacer es de alguna manera hacer simulaciones numéricas considerando fenómenos pues, de interacción fibra-estructura sobre el transporte de esas sustancias dentro de la médula espinal. O sea que de alguna manera el caracterizar el tiempo de dispersión o de transporte es fundamental para entender adecuadamente pues, las dosis que habría que facilitar a cada paciente, si por ejemplo el efecto de alguna malformación hace que esas variables cambien. O sea que esas cuestiones son los que están justamente detrás de los trabajos que estamos llevando a cabo, ¿no? Claro, de hecho, a día de hoy hay algunos cánceres también y algunas infecciones que son tratadas por inyección de medicamentos vía intratecal, por una inyección en la zona lumbar, en el canal espinal, y esos medicamentos son posteriormente transportados al lugar de interés. El problema que hay es que hoy en día, como no se conoce exactamente cómo funcionan los mecanismos responsables de ese movimiento, pues existen problemas, por ejemplo, de sobredosificación, en el cual puede causar daño nervioso o una dosificación insuficiente, que al final lo que hace es reducir la efectividad de estos tratamientos. Por eso decimos que el entender el movimiento del líquido cefalorraquídeo va a ayudar a poder generar tratamientos optimizados a cada paciente que sean más eficientes o eficaces que los que actualmente estamos utilizando a día de hoy. Porque podríamos decir que el movimiento de este líquido cefalorraquídeo en cada persona es diferente, la velocidad no es la misma. Efectivamente, esto hay algunos patrones generales, como lo que decía José Ignacio, que al final hay dos mecanismos fundamentales, como por ejemplo el ciclo cardíaco, que al final inyecta fruto del ciclo cardíaco, entra sangre al cerebro
como el cráneo es rígido, pues al aumentar el volumen del cerebro, pues parte del líquido cefalorraquídeo que baña el espacio subaracnoideo, craneal y espinal, pues es necesario que se aloje dentro del canal espinal. Ahí tienes un movimiento oscilante con una forma similar o parecida al ciclo cardíaco, con un movimiento sistólico, un ciclo sistólico hacia abajo y un ciclo diastólico de flujo de líquido cefalorraquídeo hacia arriba, pero también tienes efecto de la respiración. Todo eso cambia de sujeto a sujeto. Hay generalidades en cuanto, por ejemplo, la señal de presión intracraneal, que es la que genera el movimiento oscilatorio cardíaco, y hay también generalidades en cuanto a que se entiende que es el abdomen el responsable fundamental del movimiento del líquido cefalorraquídeo debido al ciclo respiratorio. Pero luego la anatomía cambia, la flexibilidad del canal cambia, con la edad también cambian las pulsaciones, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay una variedad enorme de flujos o de dinámicas de paciente a paciente. Muy importante, por tanto, esta investigación para que se adapte cada tratamiento al sistema de cada persona. Sí, esa es un poco la idea y aparte también para completar un poco lo que venía comentando Cándido, otro de los objetivos del proyecto es evaluar pacientes con determinadas patologías, en principio por ejemplo la enfermedad de Chiari, ¿no? Que es una protuberancia en el cerebelo que se ve que está asociada a la generación de una cápsula que recircula líquido dentro de la médula. Y bueno, la idea es intentar entender de alguna manera cómo esas modificaciones, esas alteraciones de la anatomía afectan de alguna manera efectivamente al flujo, ¿no? El objetivo final sería precisamente eso, es decir, evitar, como comentábamos antes, pues, problemas de sobredosis o de baja dosis en tratamientos que hagan que el dolor no desaparezca o que no sea tan eficaz, ¿no? Hacíamos mención al principio también a los TAC. ¿Este es el sistema que se está utilizando para esta investigación? Sí, bueno, la investigación tiene consta de un equipo multidisciplinar en el cual pues tenemos físicos, tenemos ingenieros aeronáuticos, tenemos ingenieros industriales y entre ellos también tenemos neuroradiólogos. Entonces, las vías de investigación se desarrollan en diferentes campos. Por ejemplo, en el campo teórico, con los físicos y los ingenieros. En el campo de experimentos también a través de los ingenieros, pero también hacemos estudios in vivo en máquinas de resonancia magnética que están apoyados por los neuroradiólogos y también por científicos, en este caso de la empresa Siemens con la que colaboramos, que son los que nos están aportando pues, el conocimiento técnico necesario para desarrollar este tipo de medidas. No solamente nos permiten caracterizar o tomar medidas, sino que la idea es, a futuro, sería, a través de estas medidas no invasivas de resonancia magnética, ser capaces de caracterizar la anatomía de cada paciente o de cada sujeto en concreto, el flujo, y a partir de ahí ser capaces de optimizar un tratamiento eficiente para cada dolencia o para cada paciente en particular. Pues muchas gracias por atendernos. Un equipo multidisciplinar, como ya han escuchado, que trabaja para el beneficio de la salud de todos, no solamente de los jienenses, porque desde la Universidad de Jaén, como ya saben, se trabajan en todos los ámbitos que les vamos a seguir contando en cada capítulo de UJA Investiga.